¿Qué es el nepotismo? Pues es la preferencia que tienen algunos funcionarios de otorgarle empleos a familiares o amigos sin importar realmente que cumplan con el perfil requerido para cubrir ese empleo en específico. Aquí dice que tienes experiencia en redacción. Sí, trabajé para la Gaceta Universitaria y tengo un blog desde hace años. Ajá. ¿Pero en dónde has trabajado? Bueno, mi experiencia se reduce por el momento en eso, pero aprendo muy rápido, tengo muy buena ortografía, me gusta leer y me siento competente para el puesto. ¿Es aquí la entrevista? Sí, ¿cuál es tu nombre? Soy Carlos Bustamante. Ah, sí, Carlos. Pero aún no Pasa, toma terminamos la asiento. entrevista. Ya terminamos. Nosotros te llamamos. Gracias. ¿Cómo está tu tío? Muy bien, gracias. Te envía saludos y dice que cuándo van a comer. Una de estas cosas me resulta repulsiva, en serio, no sé cómo explicarlo, pero no me gusta. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Majo, para los que no me conocen, y para los que ya, bienvenidos sean todos. Oigan, tenemos que hablar de un tema que parecería cosa exclusiva en México y Latinoamérica que en otros países. El nepotismo no es algo de la historia moderna. Desde la antigüedad se ha practicado, lamentablemente, situaciones como esas. En el Imperio Romano hubo casos muy sonados y escandalosos para aquella época. Lo mismo sucedió en la época de Napoleón Bonaparte. Al momento de llegar al poder, él otorgó el reinado de España a su hermano José. Otro José Bonaparte. De acuerdo al numeral 2 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de equidad a las funciones públicas de su país, por lo que el nepotismo violenta el derecho humano de acceso a funciones públicas de todos aquellos que se ven privados de oportunidades para competir justamente por un cargo público. Y aquí yo añadiría no solo cargos en instituciones públicas o en instituciones gubernamentales, también se da frecuentemente en la industria privada. Pues se podría decir que esto es a nivel mundial, pero específicamente en México, ¡oh, demonios! ¿Cuándo desaparecerá? Me gustaría darles una respuesta a eso, me gustaría decir tajantemente se terminará el día de hoy, pero no, siendo honesta con ustedes, la verdad no veo para cuándo eso termine. Y en esta ocasión me quiero enfocar más en los medios de comunicación nacionales y cómo nos venden la idea de que ellos son como nosotros y que nosotros somos como ellos. Pero esa no es la realidad. Muchos de los grandes comunicadores, actores o actrices mexicanos en realidad no llegaron a donde están porque en realidad sean gente valiosa, con talento, con mucho que aportar para la televisión mexicana o para los medios mexicanos. No, señor. No. En realidad es porque pues tuvieron mucha suerte en realidad, de pertenecer a un cierto grupo que muchas personas en México y quizá Latinoamérica no tienen acceso. Son muy pocos los casos de éxito de personas que provienen de una familia completamente desconocida, con unos antecedentes familiares que no tienen ninguna conexión con el medio artístico o de medios de comunicación, y esas personas, gracias a su mérito y esfuerzo, lograron lo imposible: estar de codo a codo con esas otras personas que lograron estar en esas grandes ligas desde un inicio sin esfuerzo alguno. Es muy común que estas televisoras tratan de pulir una imagen de alguien trabajador, eficiente, talentoso, para que el público mexicano lo acepte y lo crea, aunque esa no es la verdad y no es la realidad. Pero es tan buena esa mercadotecnia que la audiencia mexicana termina creyéndosela. Podría decir que hay un gran porcentaje de ese talento en los medios de comunicación mexicanos que solo están ahí porque en realidad tuvieron la fortuna de crecer en un círculo social que les permitiera abrirse las puertas tan fácil
fácil para poder entrar a cualquier lugar que ellos quisieran con el simple hecho de hacer algunas cuantas llamadas y decir, hey, ¿podrías conectarme con tu amigo? Y para estos casos yo considero sumamente importante poder reconocer a ese talento mexicano que logró llegar por sus propios méritos y lograr lo imposible. Hay historias de éxito que me fascinan cada vez que las escucho de propia voz de los que lograron hacer su sueño realidad, y aunque me da mucho gusto por el logro de esas personas porque se lo merecían y porque se lo merecen estar en el lugar donde están y que se merecen aún más de lo que tienen, me deja un sabor de boca un poco agridulce, porque al escuchar sus historias de éxito me dejan un poco desanimada al saber que en nuestro país se practica el favoritismo a diestra y siniestra, y no importa si es una institución gubernamental o si es una empresa privada. En ambos lados, en ambos espectros se practica lo mismo. Y son esos medios de comunicación, me refiero a televisión, radio, medios impresos, incluso películas, la industria del cine nacional. Me refiero a cuando se hace en México, no cuando esos cineastas mexicanos pues lo hicieron fuera de México. Me refiero a pues los que hacen sus películas gracias a los fideicomisos existentes que otorga el gobierno. Les apuesto lo que quieran, pero seguro muchas de esas películas mexicanas producidas en México, seguramente el protagonista o la protagonista obtuvo el papel porque pues sus padres o su familia son amigos del productor, y esa fue la única razón por la que obtuvo el papel. Para empezar, todos los medios de comunicación en México están centralizados, todos están en la Ciudad de México y con algunas franquicias en otras ciudades del país, pero los grandes estudios de televisión o de cine están en México, lo mismo que las oficinas de los periódicos nacionales, y desde ahí empieza todo ese problema tan centralizado que existe en nuestro país. Aunque esta comparación tal vez no sea justa, creo que merece esta mención. Un ejemplo de cómo está más disperso y más balanceado el asunto de tanto estudios de grabación para televisión, radio, cine, etc. Y lo mismo con las oficinas centrales de periódicos nacionales. En Estados Unidos eso está más disperso. Hay al menos 5 periódicos importantes en Estados Unidos que están esparcidos en ciudades alrededor de Estados Unidos. Lo mismo sucede con los estudios de televisión, de cine, y hay como una opción y una variedad más amplia sobre todo esto en cuestión de medios masivos a nivel nacional, cosa que lamentablemente no sucede en México, y ese sería como el primer problema. El segundo problema se deriva del primero. Como todo está centralizado, por ende la mayoría de las personas que controlan los medios de comunicación pertenecen al centro del país, específicamente a la Ciudad de México. Entonces hay un candado, por llamarlo de alguna forma, que no permite tener caras diferentes, perspectivas diferentes, formas de pensar diferentes a las que pertenecen a la Ciudad de México. Les voy a dar un ejemplo. No le voy a poner nombre a este ejemplo, pero seguro ustedes van a identificar a muchas personas que cubren perfectamente bien lo que les voy a comentar. Una televisora, no importa el nombre, solo imagínate a esta televisora. Tiene un espacio en su programación y pues se le ocurre tener un nuevo programa digamos que es una hora estelar y donde pues obtiene mayor rating. A la persona que ponen ahí probablemente estuvo en alguna escuela importante donde estudió algo quizá relacionado con los medios o no, pero fue a esta universidad importante.
importante. No necesariamente quiere decir que el prestigio de la universidad a la que fue es la que realmente le aportó esa oportunidad de llegar a ese puesto. Probablemente alguien dentro de su grupo familiar conoce al productor, productora o al que maneja el programa o la televisora. Unas cuantas llamadas y voilà, lo tienes o la tienes ahí en ese horario especial. Nosotros como audiencia no lo sabemos y muchos pensarían, pero eso no importa. Ahora yo te pregunto, ¿crees que no importa entonces el cubrir un empleo por mérito propio, por lo que puedas aportarle a una empresa o en este caso lo que puedas tú proporcionarle a la audiencia mexicana? ¿O en realidad eso no importa y no debería por qué tener cierto peso en la decisión sobre seleccionar a un candidato de otro? Los medios tradicionales nunca fueron democráticos. Las redes sociales y las plataformas digitales, y en este caso YouTube, es un muy buen ejemplo de cómo los medios se democratizan como nunca antes lo habíamos visto. Lo que me lleva a este siguiente punto. Si los que somos pueblo, si es que es el término que debemos de utilizar, si nosotros ahora tenemos esta oportunidad tan democrática en los medios digitales, ¿por qué las personas de los medios tradicionales que lograron su lugar de forma injusta a base de nepotismo y favoritismo, por qué demonios están migrando a estas plataformas? Así es, amigos, el nepotismo es una práctica antigua, sin embargo, en México sigue siendo costumbre. ¿Cuántos nombres de personalidades reconocidas o famosas en México ustedes podrían enlistar y darse cuenta de que esas personas tienen muy buenos contactos y que no tienen nada en especial o que tengan un coeficiente intelectual ni siquiera por arriba de lo normal? Y aún así, ¿quién sabe cómo? Bueno, no, sí sabemos cómo. Obtuvieron un puesto en esa empresa. Pues hasta aquí con el video del día de hoy. Yo soy Majo y si te gustó este video no olvides dejarme un pulgarcito arriba, escribir un comentario y si aún no lo has hecho, apachurrarle el botoncito de suscribir y apachurrarle a la campanirri. ¿Por qué no? ¿Tú también vienes al casting? Sí. 23. Siguiente. 24. ¿Nombre? Melchor Ocampo. No, tu nombre de verdad. Dwight Schrute. Muy bien, nos gusta tu sentido del humor. ¡Se queda! Ah, sí, ¿de verdad? Sí, felicidades. Oh, qué chido. También tenemos casos como estos. Además, ¿quién no ha visto situaciones como esta? A mí no me engañan. Y la más detestable, te quieren dar clases de moral. Qué pinche hueva me dan. Tus sueños. Bueno, por el momento mi experiencia se reduce solo a eso, pero soy muy buena en redacción y tengo muy buena ortografía, me gusta leer, además... ¡Ah! Shit, la cagué, se me olvidó. ¡Ah! Bueno, ya. Ok, sorry. Clic. Clic.